Identifican a joven que fue ultimado en Santurce. La uniformada investiga la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado esta madrugada frente a un negocio en Santurce. Una llamada a través del sistema de emergencias 911, a las 2:38 am, alertó a las autoridades de una persona herida de bala en la calle Serra, según información preliminar. Al llegar, agentes adscritos al precinto de Santurce se encontraron el cuerpo de Yariel Omar Irizarry Ramos, de 20 años. En la escena, las autoridades se ocuparon unos 10 casquillos, calibre 9 milímetros, y una pistola Glock modelo 23, calibre .40, con un cargador con 21 balas, calibre .40. La policía informó que una Toyota Tacoma, color gris del año 2018, que estaba estacionada en el lugar recibió varios impactos de bala. El agente José González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan, se hizo cargo de la investigación junto a la fiscal Lenabel Alvarado. Autoridades buscan a un joven de 17 años desaparecido en San Juan. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, buscan a un joven de 17 años de edad, natural de la República Dominicana, que desapareció el día 25 de agosto de 2023, de los predios del Muelle Panamericano, en Santurce. Gerbe Josué Sosa fue reportado desaparecido por su entrenador, Alduey Ariel Paulino, cuando llegaron en el ferry, procedentes del mencionado país, para participar en un evento de béisbol. Josué Sosa fue descrito como de 6 pies con 1 pulgada de estatura, 150 libras de peso aproximadamente, tez negra, cabello y ojos marrones. Además, se informó que se desconoce si tiene señas particulares. Al momento de su desaparición, vestía una camisa de béisbol, de colores azul, blanco y roja, con letras que leen República Dominicana, pantalón corto de color negro, con leggings de color blanco por debajo y sandalias. Hayan muerto a confinado en la cárcel Guerrero. Un confinado identificado como Alexis Vélez Millet fue hallado muerto a eso de las 2 de la madrugada de hoy, en su celda en el complejo carcelario del barrio Guerrero. Según la policía, el cadáver de Vélez Millet, quien tenía 46 años y era oriundo de Utuado, no presentaba signos de violencia. Había sido acusado en el 2012 por un caso de robo agravado. El médico de la cárcel certificó la muerte. El agente Enrique Ramos Vázquez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Aguadilla, y la fiscal Belinda Brignoni iniciaron la investigación. El cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras, donde se le practicará la autopsia. Tribunal Apelativo en Boston resuelve a favor de las hermanas Falcón en caso por corrupción. El caso federal por corrupción que involucra al exrecaudador popular Anaudi Hernández sufrió otro revés después de que los veredictos de culpabilidad contra las hermanas Ivonne Falcón Nieves y Marielis Falcón Nieves se dejaran sin efecto en apelación. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston dejó sin efecto los veredictos de culpabilidad contra ambas. Para algunos de los cargos, revocó las convicciones al encontrar que no hubo evidencia suficiente para sostenerlas. Mientras, anuló las convicciones de los demás cargos por entender que fue un error del Tribunal de Distrito no haberles permitido tener un juicio por separado. En relación a estos cargos anulados, la Fiscalía Federal le informó que los procesará en un nuevo juicio. Las hermanas Falcón Nieves y otros acusados fueron encontrados culpables por un jurado el 7 de octubre de 2016, por supuestamente conspirar con Hernández, un recaudador de fondos del Partido Popular Democrático,
PPD, en un supuesto esquema de corrupción, venta de influencias y sobornos para beneficiarlo en la otorgación de contratos del gobierno central. Ivonne Falcón Nieves fue sentenciada a 8 años de cárcel, y Marielis fue condenada a 3 años en prisión, pero ambas acudieron de inmediato al primer circuito. Otro revés en el caso. Este no es el primer revés para el Ministerio Público en el mismo caso, que se remonta al 2015, cuando un gran jurado federal emitió 25 cargos criminales contra 10 acusados. Para ese entonces, Ivonne Falcón era la vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA, mientras que otra de las acusadas fue Sally López, quien fungía como directora de la Administración de Desarrollo Laboral, ADL. En diciembre de 2020, un panel de Boston revirtió el veredicto de culpabilidad y sentencia de 9 años contra López. Determinó también que debió haber tenido un juicio por separado, por lo que ordenó que se llevara a cabo de nuevo. Pero, las partes llegaron a un acuerdo para declararse culpable por uno de los 6 cargos y solo cumplió el tiempo que ya había servido en prisión. La Fiscalía Federal también retiró los cargos contra otro de los acusados que enfrentaba 2 cargos. Opinión del juez. En una opinión publicada el miércoles de esta semana, el juez presidente del apelativo en Boston, David J. Barron, explicó que el panel resolvió a favor de las hermanas de 2 formas. Por un lado, revirtió algunos de los veredictos de culpabilidad contra Ivonne Falcón al rechazar los argumentos de la Fiscalía de que había evidencia suficiente para sostenerlos en un cargo de soborno, en 2 de los cargos por fraude electrónico en servicios honestos y en la denuncia de extorsión en concierto y común acuerdo. Por ejemplo, en relación a uno de esos cargos, la opinión judicial indica que la Fiscalía apoyó la jurisdicción en un contrato para transferencia de fondos de ADL a la AAA, pero el récord del caso no contiene algo que muestre que esa cantidad fue transferida. Sobre otros de los cargos, reconoció que Hernández sí le pasó 2 correos electrónicos de López, pero no encontró que Ivonne Falcón haya tomado alguna acción al respecto. El panel apelativo también dejó sin efecto su veredicto algunos de los cargos de conspiración por lo que llamó una variante perjudicial. Según Barron, la condena de Ivonne por conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos bajo el primer cargo de la acusación solo podría haberse basado en una conspiración más limitada que la que se alega y juzgarla por la conspiración más amplia fue perjudicial. Por lo tanto, Boston revirtió los veredictos del jurado en esos cargos solamente. Mientras, de otra parte, aunque las hermanas habían pedido que todos fueran revocados por falta de evidencia, el panel de jueces sí encontró que hubo evidencia suficiente para sostener los demás veredictos de culpabilidad. Así fue contra Ivonne Falcón en uno de los 3 cargos de fraude electrónico y en el de conspiración para fraude electrónico o soborno. También lo encontró en el veredicto de culpabilidad por extorsión de Marielis Falcón. Pero, aun cuando encontraron que había evidencia suficiente en esas denuncias, el juez explicó que anularon los veredictos de culpabilidad en esos cargos con evidencia suficiente. Explicó que la anulación se debió a que estamos de acuerdo con las partes en que fue un error del Tribunal de Distrito de negar las mociones de las hermanas para que sus juicios fueran separados del resto de los acusados. En efecto, durante el juicio, las hermanas Falcón habían solicitado que su juicio se viera separado de los demás acusados, particularmente Glenn Rivera, quien era empleado de la Cámara de Representantes. Ambas sostuvieron que las denuncias contra ambas no tenían nada que ver con las alegaciones que pesaban contra Rivera por fraude contra la Cámara. El año pasado las partes informaron al tribunal que había una negociación en curso con Rivera, mientras que Hernández fue el primero en declararse culpable en febrero de 2016 y ha sido testigo cooperador del Ministerio Público desde entonces. No ha sido sentenciado.